Nos acompaña el titular del ANSES, Diego Bocio. Buenas noches, Bocio, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Quería consultarle antes de que comience el diálogo con Raúl, si tomáramos en líneas generales los aumentos que por ley se han dado a los jubilados, ¿cómo estarían incrementándose estos aumentos en relación a la inflación? ¿Por debajo, equiparándose? ¿Cuánto faltaría para alcanzar ese poder adquisitivo ideal? Mire, del 2003 a la fecha, hoy la presidenta nos daba un dato que me parece que es contundente y es muy fuerte. La jubilación aumentó mínima 597%. No hay ningún índice, lo decía muy bien la presidenta en el discurso, no hay ningún índice inflacionario que se incrementado en esa magnitud, en ese porcentaje. Es decir, hay un aumento real de las jubilaciones, como decimos los economistas, que se ha venido dando del 2003 a la fecha. Pero no solo hubo un aumento, 18 aumentos consecutivos y una ley de movilidad jubilatoria que 2 veces al año, en marzo y en septiembre de cada año, genera aumento en las jubilaciones de manera automática, institucionalizados por una ley que aprobó este espacio, que promulgó y que impulsó nuestra presidenta, sino que aprobó este espacio político y que fue muy fervorosamente opuesta por la oposición, que generó 4 aumentos en marzo, desde marzo del 2009 en la actualidad, y que generó un aumento de las jubilaciones generales, en términos generales, del 51,65%. Esto es lo que viene ocurriendo en la Argentina. Aumentan las jubilaciones y también aumentan la cantidad de jubilados. En el año 2005 había 3.200.000 jubilados. Hoy hay 5.600.000 jubilados. 2.400.000 nuevos jubilados que evidencian aquellas personas que no tenían oportunidad de jubilarse y hoy tienen la oportunidad. Mire, yo soy de Tandil y yo recuerdo muchas familias, cuando me veo con los abuelos o con los jubilados, que tuvieron la oportunidad de jubilarse y habían trabajado toda la vida y tenían las manos de haber trabajado fuerte, pero por diferentes circunstancias de la vida o por una Argentina que no era seria, no era normal, no le habían aportado. Bueno, este gobierno, a través de un plan de inclusión jubilatoria, incorporó 2.400.000 jubilados. Y le doy otro dato que es importante en esto de la discusión. Hoy la presidenta nos decía que hay 1.130.000 hogares en donde viven 2 jubilados, es decir, el 41,32% de los jubilados, 2.260.000 jubilados, viven con otro jubilado. Caso de mis abuelos, jubilado y la jubilación por la inclusión jubilatoria, 2 ingresos jubilatorios en un mismo hogar. Bueno, esto también evidencia un efecto de aumento de los ingresos jubilatorios, aumento de la cantidad de jubilados y aumento del ingreso en el hogar del jubilado. Hay 2 preguntas que quería hacerle con respecto a este sistema del haber jubilatorio móvil. Se habló hoy de sustentabilidad, habló la presidenta, pero estamos en un sistema donde cada vez son más los jubilados y cada vez menos en proporción los aportantes, los trabajadores activos. ¿Cómo están observando esta tendencia en el tiempo? Esto es un tema que se está dando en todo el mundo. Vieron que en Europa se está discutiendo el aumento de la edad jubilatoria, los regímenes previsionales o la seguridad social están en crisis. La Unión Europea destacó y marcó que la edad máxima mínima jubilatoria en 70 años. Y acá en la Argentina lo que estamos haciendo es fortaleciendo y solidificando el régimen de seguridad social y el régimen previsional. La sustentabilidad que lo da una serie de medidas que hemos tomado en la Argentina. La primera gran medida que se tomó fue recuperar el ahorro de los trabajadores que lo manejaban los privados para que lo vuelvan a manejar y administrar el Estado. Y esto es positivo. Y esto ha tenido resultados. Ha crecido ese fondo de los trabajadores de 100.000 a más de 152.000 millones de pesos. Discúlpeme, vos, un apunte con respecto a eso. Recordemos que esto del cambio de las AFJP y la vuelta al sistema público se dio en un momento que las AFJP estaban entrando en crisis el sistema. Estaban entrando en crisis del sistema, no pagaban las jubilaciones, pagaban jubilaciones muy bajas y se está envejeciendo la sociedad, caía la capitalización, es decir, y no solo eso, sino que invertían en el extranjero. Es llamativo, hoy la presidenta hablaba de fuga de capitales. El ahorro de los trabajadores argentinos se invertía en el extranjero. Y no había ningún tipo de control ni de restricción en ese sentido. Hoy damos el ejemplo del Estado y el Estado vuelve a administrar esos recursos, los vuelve a administrar bien y recapitaliza vuelve a repatriar esos ahorros. En definitiva, la sustentabilidad del sistema está dado por haber recuperado ese ahorro de los trabajadores que garantizan las jubilaciones de hoy, pero fundamentalmente las jubilaciones del futuro. El otro tema tiene que ver con la definición del salario mínimo. La propuesta que está haciendo la oposición de atar el piso jubilatorio al salario mínimo, ¿no tiene también algo de discrecional? Porque el salario mínimo no se ajusta de una manera mecánica o automática
como ahora la jubilación. Por eso, sí, comparto plenamente el diagnóstico. Yo creo que ha habido un avance institucional muy fuerte en la Argentina. Hoy veía que la oposición en algún punto decía... Se indicó este aumento porque la oposición lo propuso, o fue insuficiente o fue equivocado. En realidad hicimos lo que marca la institucionalidad y lo que marca la ley. 2 veces al año, marzo y septiembre, hay aumento jubilatorio. Y lo que anunciamos justamente es lo que va a ocurrir a partir del 1 de septiembre, que es el aumento del 16,9% para todos los jubilados y pensionados de la Argentina y quienes cobran pensiones no contributivas. Es decir, se está fortaleciendo la institucionalidad, está creciendo las jubilaciones en la Argentina. Fíjese el último dato. En Argentina, en el año 2003, se gastaba el 5,5% de lo que producíamos los argentinos del PBI en jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares. Hoy estamos cerca del 12%. Esto es un avance fuerte y que habla de un país que intenta ser más igual, que intenta dar más oportunidades y que intenta incluir a cada vez más argentinos. Ahora, el ANSES, Bocio, para terminar, se ha transformado casi en un organismo de crédito también y de financiación. El aporte de los jubilados, esa gran masa de dinero, está financiando, por ejemplo, emprendimientos privados, al propio Tesoro Nacional, con letras, por ejemplo, del Tesoro. Ahora, ¿cómo se decide esa financiación que otorga el ANSES, esos préstamos? Sí. ¿Lo decide usted, la presidenta, el ministro de Economía? ¿Cuál es la discreción para decidirlo? Bueno, hay un comité de decisión que lo preside el director ejecutivo del ANSES, en este caso yo, y está conformado también por los secretarios del Ministerio de Economía y el director del fondo que depende de mí en la ANSES. Estas decisiones luego son controladas por el Congreso de la Nación y lo que estamos haciendo es justamente generar un círculo virtuoso. Nosotros estamos invirtiendo el 20% de la expansión de la generación energética en la Argentina. Estamos invirtiendo, por ejemplo, en Atucha, que es el complejo de generación energética nuclear más importante, que estuvo 14 años parados. Se reactivó esta obra, este gobierno reactivó esta obra y ANSES está financiando gran parte de esa obra que está generando más de 6.000 puestos de trabajo. Hemos financiado, por ejemplo, tomado una decisión estratégica en su momento de financiar General Motors. ¿Y cuál fue el impacto de eso? Fue el impacto no solo de haber invertido bien, con garantías y con un buen interés para el Estado, sino también la generación de empleo, sino también los 800 nuevos puestos de trabajo, la mayor producción y exportación, y eso significa mayores ingresos para el ANSES. También ¿En qué se ve, ¿en qué se ve esto? Yo no quiero financiar a Atucha, quiero que mi dinero quede en el ANSES. Pero el concepto es equivocado, porque en definitiva son los recursos y los ahorros de todos los trabajadores argentinos que garantizan las jubilaciones de hoy y las jubilaciones del futuro. Fíjense lo que está ocurriendo en el mundo. Todos los países del mundo tienen fondos previsionales. Hay países en el mundo como España, Japón y Estados Unidos que invierten la totalidad de sus fondos previsionales en títulos públicos nacionales, del tesoro de sus países. Me parece que es bueno que en la Argentina, que volvamos a ser un país serio, que volvamos a discutir estas cuestiones y que tengamos un fondo que garantice no solo las jubilaciones de hoy y del futuro, que se invierta bien, que se genere un círculo virtuoso, que se genere más empleo. Y fíjense cómo se ven beneficiados los jubilados. ¿Por qué la fórmula de movilidad dio 16,9%? Porque en la Argentina este último semestre se creció fuerte, porque en la Argentina este último semestre tuvo mucha actividad, tuvo mucha generación de empleo, tuvo mucha generación de producción. Entonces el círculo virtuoso funciona. Por eso la mínima jubilatoria con el subsidio de PAMI pasa a ser 1.091,50. Y es un avance importante. Tenemos que ser serios, es difícil de entender, pero hay un fondo que garantiza las jubilaciones de hoy y las jubilaciones del futuro. Gracias, Bocio, por el diálogo. No, gracias a ustedes. Gracias, Raúl.